Hola a todos, este es el video de la semana. Vamos a hablar sobre la realidad. Más de hablar, quiero hacer un freestyle sobre la realidad y bueno, mostrárselo. Y no quiero hablar más, solamente hacer el freestyle y escuchen. Si les gusta, suscríbanse a mi canal para ver más videos de Troll en sí, y denle like al video si les gustó y compártanlo con sus amigos. Ese es el freestyle. Ok, yo. Bueno, vengo a contarles una historia sobre la realidad, vengo a mostrar de lo que es hoy en día la sociedad, pero hay algo que no me concuerda, porque antes la sociedad era buena, ahora es una mierda. Discúlpenme por las palabras fuera de tono, pero hoy en día no es una sociedad de personas, sino que es una sociedad de monos. Vengo a decirle que yo nunca me pierdo la memoria, vengo a contarle lo que es la sociedad de mierda, que es una historia muy larga, que nunca se recarga, pero nunca lo hago así, nunca me propago, nunca quisiera ser viejo, porque si fuera viejo de una si fuera encargado de una oficina, yo no me haría cargo porque eso sería un problema, pero yo estoy haciendo una improvisación, escribo una canción, pero tampoco un tema, sino decirte que soluciones tus problemas no con la política, ni con la crítica, ni con el egoísmo, sino que banques a tu compañero y tengas el compañerismo en el corazón. Cuando yo hago esta improvisación, le estoy mostrando lo que es la realidad y lo que es esta pasión, esta cultura. Hay muchas culturas también, pero no es el reggaetón. Bueno, no es que esté criticando la otra música ni acústica, sino la estadística, que sería un poco que nos asusta. Si a ustedes mis videos les gusta, no importa lo que digan los demás, ustedes digan lo que quieran y los demás que se evaporen como el gas, no hablen más, dejen de hablar cosas que no son, hablan mucho, pero pocas las palabras que salen del corazón. Ok, entonces lo hago así con este simple movimiento. Cuando hago rap yo a él lo represento. Estoy acá en una pieza reventando, acá empezando el freestyle que empieza una pieza que se les arma un rompecabezas que nunca se arma. ¿Escucharon eso? Cuando la gente habla mucho, la hace diferente, pero yo no trato de sonar bien potente y trato de hacer el freestyle que ustedes le sienten en su corazón y lo sienten. Siente como fluye el rap que nunca huye, pero no es un chamullo, ni tampoco voy a hacer de que no fluyo, pero no hay un beat ni una instrumental. La gente hoy cree que es mala simplemente por actuar como un animal. Ok, este es el freestyle cuando lo practico, vengo haciendo freestyle, yo siempre lo aplico a mi corazón, a mi vida. No te metas en lugares sin salida, en la droga como está Maradona. Vieron cómo tiene los ojos todos rojos, después anda hablando pelotudeces, después dicen por qué acá en Argentina el país nunca crece y porque no tienen agricultura. Dejen de que se expandan todas estas grandes culturas, todas estas cosas, todas las cosas hermosas que nosotros tenemos. Formosa se está deshaciendo por todo el agua que tienen ahí adentro. Cuando vengo al rap yo lo concentro adentro y lo penetro adentro. No es que quiera zafarme con palabras subidas de tono, pero esta realidad es un asco y somos todos unos monos porque estamos colgando y pendientes de lo que ellos dicen. Lo que pasa es que lo hago así siempre freestyle a diario. Hoy estamos perdiendo tanta plata por esos putos salarios. Discúlpenme por los insultos, pero esta es la verdad. Quieren sinceridad, yo voy a tener lealtad a mi país y lo voy a representar, pero no me gustan a esos giles que dicen que la Copa América Argentina no va a ganar. ¿Por qué hablan eso? No la apoyan a Messi, pero también ahora lo apoyan a Tevez. No entendés que lo hago así tranquilamente al revés. Cuando tiro freestyle lo hago otra vez. Si no lo entendiste, bueno, no lo entendés. Ok, bueno, vengo a hablarles sobre la Copa América. Hablan mucho, pero no tienen mucha técnica. No saben de fútbol, ni nada de un gol. Después quieren hacerse cuando se algo en las noticias algo de rock and roll. Lo que pasa que lo hago así y esto no es justicia. Todo es por moda, todo si sale en la noticia, si sale algún video, si sale algo que significa la librería del video, o quieren hacer cosas que nunca existen. Después hablan y todo lo que dicen son puros chistes. Chistes, mi estilo resiste, que no existe, que existe, pero igual simplemente lo hago así. Siempre lo que hiciste, a mi estilo, cuando lo hago tranquilo, trata de no ser un resentido y que tus rimas tengan un contenido malo o bueno, no importa. Cuando lo hago así como un freestyle llega a tu corazón, pero no es un veneno. Simplemente quería decirle esto y digo wow como un perro, pero también le digo chao. Este es mi video y espero que les haya gustado. Este es mi freestyle hablando sobre la sociedad improvisado. Bueno, así que lo hago así, con todo este estilo tranquilo que sale, con el freestyle yo no le enveneno. Si les gustó denle like y suscríbanse a mi canal y compartan este video. Yeah. Chao.